Amigos de Vladi al Vivo, muy buenas noches. Qué lindo martes, qué lindo volver a reencontrarse con ustedes para hablar de esta serie de la cual el continente está hablando y no podíamos dejar de invitar a otra gran estrella. La actriz colombiana Adriana Arango se ha convertido en una figura constante en la pantalla con una serie de producciones y nos encanta decirle, Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Vladimir. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de que en Bolivia y en tantas partes estén viendo el producto colombiano que hacemos con tanto cariño para todos. Que cada vez va ganando una magnitud impresionante por la calidad, por el contenido, por las historias y obviamente por toda esa entrega actoral que cada uno de ustedes tiene en cada una de estas producciones. O sea, mi país es un gran consumidor, como me imagino que muchos países también del continente es un gran consumidor del producto colombiano. Por lo tanto, en tu currículum hay un montón de trabajos que son muy reconocidos. Por eso dije que eres una figura constante porque has venido de un proyecto a otro, sea en plataforma, sea en televisión abierta, pero estás ahí, siempre estás ahí con papeles muy diversos. Y sé que mañana vas a estrenar tu nueva telenovela en Colombia, Ana de Nadie, pero eso es un tema que lo vamos a hablar más adelante. Arranquemos hablando de esta La Primera Vez, esta serie que se ha convertido en una de las grandes favoritas también fuera de Colombia. Digo así porque sé que en tu país ya es un fenómeno y que nos está enganchando a todos. Cuentan esta experiencia de volver a los 70 como la doctora Alicia López, la directora del famoso colegio José María. Pues mira, esta es una historia escrita por Dago García. Dago García, no sé si lo ubicas, pero es una persona muy importante en nuestro país, en el género audiovisual. Él es escritor y también es productor y ahora es, pues desde hace varios años es ejecutivo en Caracol Televisión. Entonces, él escribió esta historia y nos contaba que tiene muchísimo que ver con él. Es una historia de su época de colegio y a él le pasó, o sea, él vivió este momento en que en un colegio masculino trajeron a una niña para comenzar a volver los colegios distritales, que son los del estado, mixtos. Y para él, pues, y para todos sus compañeros fue el gran evento de su vida en ese momento. Y él, pues, se animó ahora al lado de Netflix a contar esa historia. Entonces, es una historia de autor realmente muy, muy personal, muy, muy de él. Y me parece que ese tipo de historias tan propias eh, son, pues, todos las recibimos con mucho cariño porque nos conectamos profundamente, porque hay una verdad detrás de todo eso. A mí me impactó eh, como esa sensibilidad de, bueno, yo soy mujer, pero pues uno no alcanza ni está observando qué tanto invade el mundo del otro. Entonces me pareció hermoso en la primera vez cómo en ese mundo masculino llega lo femenino y lo transforma completamente. O sea, lo que pasa con estos muchachos al llegar esta mujer es una revolución total y eso me pareció hermoso y me pareció como un homenaje también a lo femenino, un valor como a lo sencillo, a lo simple, porque cada vez en las historias que contamos, mm, pues estamos viendo cosas cada vez más raras, de lo raro, o sea, ya vamos en el poliamor, poliverso, poli todo, o sea, todo se vale y todo es extraño y uno está como que tratando de entender qué es lo que está pasando y le explican a uno relaciones que uno ni siquiera alcanza a entender y eso está bien, pero también es lindo valorar lo simple, la mirada del otro, de esa mujer que me miró y todo lo que causó dentro de mí, ese creo que es el gran valor de la primera vez que hago como escritor y nuestros directores lograron como capturar esa esencia de la sorpresa de lo que a uno le pasa por primera vez. Pasan muchas primeras veces dentro de esta historia, la primera vez que fuman, la primera vez que, bueno, mil cosas hacen estos muchachos. Entonces, como esa sensación de vivir algo por primera vez me parece fantástica.
Si bien es una comedia, pero yo lo llamaría de una comedia inteligente. Es una comedia que además de divertir al público, tiene referencias literarias todo el tiempo, trae mensajes a través de esas referencias literarias y esos mensajes se convierten en conductores de los comportamientos de cada uno de los personajes en una historia que cada vez se va enredando más, pero que al mismo tiempo es fascinante. ¿Cómo llegó Dago a este tema de las referencias literarias? Era muy importante para él citar a todos estos autores y toda esta gente para darle el impulso a la historia, porque nunca había visto algo así. Y creo que me llama mucho la atención eso, principalmente eso como una característica muy particular de la serie. Pues como te decía, yo creo que sería hermoso y valdría mucho la pena que entrevistaras a Dago, porque esto ya es mi opinión, no es que él lo haya dicho, pero digamos, en los años que lo he conocido, Dago es un gran intelectual, es un lector ávido y profundo, o sea, él se conoce, o sea, coge un autor y lo estudia a profundidad. Entonces, claro, como es una serie tan personal para él, me imagino que esa relación con los libros también, que es tan grande y tan profunda para él, pues fue uno de los elementos que quiso meter y para todos nosotros, pues fue encantador, porque ya viste que también el protagonista, cada vez que hablan de alguna historia, él hace su representación teatral en su mente, lo que me parece hermoso. O sea, me parece hermoso ese detalle como de esas imaginaciones del protagonista que nos pone a todos a ser personajes. A mí me pusieron a hacer hasta de como de un juez masculino con bigote y todo. Fue muy, muy divertido. Bueno, en algún momento hablaré con Dago, veremos para que me cuente un poquito más sobre eso. Sin embargo, esta directora es una mujer estricta, con referencias muy duras en relación a las convicciones y a cómo la vida debe ser, en un proceso de cambio donde los adolescentes realmente están buscando nuevas experiencias. Y Eva es la impulsora de todo esto, la que hace que este grupo de muchachos descubra la vida, ¿no? Llevándolos por situaciones a veces un poco al extremo y obviamente eso ponía a la doctora López en una situación conflictiva. Hacer este tipo de mujeres serias es realmente, ¿te gusta mucho? Digo, porque te he visto hacer tanta cosa, Adriana. Te he visto hacer tantos personajes que la verdad es que ahora que te veo ahí, de entrada te voy a decir algo, me costó reconocerte con ese look, todo eso. Yo decía, por Dios, ¿dónde la vi? Terminaba de ver La Nieta Elegida con características totalmente diferentes, ¿viste? Y de repente encuentro aquí, digo, esta mujer yo la conozco, ¿no? Hasta que me dio una referencia, digo, no puede ser, es Adriana Arango, lógico, eres una campeona. Muchas gracias. Pues también fue una primera vez para mí como esta caracterización, el trabajo de arte me pareció brutal, brutal. Es un equipo de arte tremendo, el vestuario, el maquillaje, los sets, es increíble el equipo de arte que tiene esta producción de la primera vez. Y para mí también fue la primera vez como para un personaje de ese tipo. Yo estaba como un poco perdida, como no sé. Y me encontré con nuestros directores maravillosos, con Mateo y María. eh, y yo, pues, o sea, yo lo que hago realmente siempre es, bueno, escoger un buen proyecto con gente talentosa para poder simplemente confiar ciegamente en ellos y dejarme guiar y dirigir y estar como tranquila porque pues no podría yo estar vigilándome, o sea, no tengo esa personalidad. Entonces, pues es maravilloso porque con los libretos uno va entrando como en ese ambiente y luego te traen esa ropa y esa caracterización y luego entras al set y yo no sé, ahí como entre todo el trabajo de todo el mundo se va uno como poseyendo de otra energía y de otra forma que tampoco es conocida para uno, pero que es muy chévere habitar. Y me gustó que Alicia es una mujer estricta, pero con argumentos. Y entonces eso nos sacó un poco a todos, digo, al escritor, a los directores, a mí, como del cliché de ser una persona simplemente estricta y brava, porque sí, porque soy el rector y porque mando y porque hagan lo que yo digo. Entonces, ese lado de tener argumentos, de tener discusiones con Eva, pienso que al personaje de Alicia lo ponía en otro lugar
Y también ponía en otro lugar a Eva porque la trataba como una persona digna de entrar en una confrontación argumentativa. cierto. Entonces, creo que le da mucho valor a esa joven mujer y eso me gustó mucho del personaje, porque así estemos hablando de cosas que sucedieron en el pasado, también en el pasado hubo, digamos, personajes o personas que actuaron de una forma de avanzada, hermosa, valiosa. Entonces, como ese personaje que escribió Dago me pareció que daba mucho, mucho valor a esos estudiantes y los trataba como personas. Igual cuando ella los está reprendiendo, poniéndoles límites, unos castigos, también los está tratando con mucho respeto, porque pues si haces algo malo, tienes que pagar las consecuencias. Entonces, al pagar las consecuencias, te estoy tratando con respeto también. Entonces, eso me gustó muchísimo de ese personaje y simplemente como que me dejé llevar de todos estos elementos que te digo y ya entra uno como en dimensión desconocida, el resto es edición, cámara, no sé. A mí me despertó todo tipo de emociones. Yo creo que la serie, además de divertirte, hubieron momentos, y lo voy a confesar públicamente, en que algunas lágrimas se me cayeron por algunas situaciones que seguramente ustedes van a poder ver cuando miren, cuando vivan la experiencia de la primera vez en Netflix. Y obviamente todo ese entorno setentero que está perfectamente realizado. Música, caracterización, peinados, autos. Yo viví los setentas, prácticamente mi adolescencia en los 70 fueron en la fase final de los setentas, entre el 77 en adelante y parte de los ochentas, y la serie está concentrada en el año 76, justamente en la mitad de la década, pero obviamente la referencia la tengo muy clara, Adriana. Tú eras mucho más chica, obviamente. Entonces, de repente para ti la referencia es todavía de una niña, pero mi percepción ya es la percepción de la edad de los chicos que representan la serie. Y cuando la Ok, veo, tú estabas ahí en ese momento viviendo lo mismo que ellos, wow. No, pues yo nací estaba en el la setenta y misma cuatro. ropa. Claro, no, imagínate, al 79 tú estabas, ¿qué? Con 4 años, 6 años, algo por ahí, entonces no hay para ti la referencia, para mí sí la hay, entonces yo miraba ese los zapatos, yo tenía de eso, ay, ese tipo de camisa, los cuellos largos, los pantalones campana, no, fue un viaje. Y la música, ¡jo! Ni se diga, entonces creo que es una serie que tiene todos los condimentos para conseguir el éxito que tiene, inclusive para quienes no vivieron la década de los 70, la van a disfrutar. Adriana, tenemos realmente una lista de personajes aquí impresionantes. Vic Plus estrenó el año pasado La Nieta Elegida, que fue otro proyecto muy exitoso en Colombia, donde Rosa Espinosa es un personaje completamente diferente. Hablemos de Bueno, esta. pero antes de cerrar el tema de la primera vez, quiero contarte que pues en estos días, hace un par de días, Netflix nos comunicó a todos que debido al éxito que ha tenido la primera vez, vamos a hacer una segunda temporada. Qué belleza, qué lindo. Se lo merecen todos. Creo que todos le han puesto el corazón a cada uno de sus personajes. Y que vuelvan todos. Y digo que vuelvan todos. Lo digo así porque ayer estábamos conversando un poquito por chat con Julián Cerati, que es mi amigo, y le digo, oye, tu personaje tiene que volver. Y me dice, no sé. Y le digo, no, tiene que volver. No, pero debería volver, todos quedamos, pero con el corazón en la mano, con esa historia de Pavón hermosa. Fue, yo creo que de esas lágrimas a las que te refieres, algunas tal vez fueron hacia Pavón. Es una historia, pero divina, divina la de Julián, y Julián es un actor maravilloso, estoy segura, estoy súper honrada de haber trabajado con él, lo admiro un montón, pues me encantó su trabajo y espero que tenga una gran, gran carrera. Seguramente que sí, seguramente que sí. El chico es muy talentoso. No, y felicidades, felicidades a Adri por el tema de la segunda temporada, que me imagino que será para el 2024, pero aún así todos vamos a estar así, ¿no? Con los ojos puestos. O sea, esto es como una bola de Sí, nieve. La serie todavía recién lleva una semana y poquito, casi 2 semanas lleva la serie en plataforma, así que ustedes, señores, aprovechen de verla, mírenla, recomiéndenla y, por cierto, disfrútenla, hayan o no hayan vivido la década de los setentas. Se lo digo así. Queda con ustedes, queda en sus manos, ¿no?
Hablemos de Rosa, ¿te parece? Claro que sí. Cuéntame un poquito Bueno, de esta mujer que era llena de intereses, mamá de dos hijas ya jovencitas, y bueno, en conflicto con Sara Roldán, su suegra, con quien siempre tenían un juego de palabras bastante áspero a veces. Cuéntame. sí, bueno, esta historia fue escrita por Julio Jiménez, que es como un gran dramaturgo de telenovelas. Llevábamos mucho tiempo en Colombia sin tener novelas de él. Em, y pues obviamente yo ya había perdido como la esperanza de que me tocara pues trabajar en una historia escrita por Julio Jiménez, porque lo admiro profundamente. O sea, él es el escritor, no sé, de Cuerpo Ajeno, o sea, de muchas novelas que seguramente en toda Latinoamérica han visto y de las cuales se han hecho remake en todos los países. O sea, es un escritor brutal. Entonces, cuando me llamaron para hacer esta historia, me puse muy feliz de tener como esa oportunidad. Estaba muy nerviosa porque antiguamente, cuando yo comencé a trabajar, que era que hacían estas novelas de Julio Jiménez, él regañaba a los actores por el libreto, o sea, exigía que se dijera la letra exactamente como él la escribía y todo. Y todos estábamos muy nerviosos con la nieta elegida porque, pues, digamos, él utiliza un lenguaje distinto, como se hablaba antes. Y ya pues digamos, no hacemos las novelas así, o sea, hoy en día hacemos las novelas con un lenguaje mucho más Actual. cercano, ¿sí? Para que la gente se sienta como más identificada y es algo que pasó en los últimos 10 años, entonces estábamos como nerviosos, pero ya comenzamos los ensayos y nos explicaron que no iba a ser así, había habido como una remodelación en ese asunto, entonces, bueno, ahí comenzó como el trabajo de la construcción de personajes y Julio Jiménez es el papá de los malos y más profundos que hemos tenido en Colombia. Entonces, cuando me encargaron hacer un personaje que hacía parte de los malvados, fue emocionante porque yo llevaba, ni que te digo, como 22 años sin hacer un personaje malvado. O sea, era como, ¿qué? Me encanta. Y bueno, entré como en esa aventura y fue muy emocionante, pero muy desgastante porque grababa pues obviamente todos los días y tenía como, cuando uno hace un personaje, tiene como que estar todo el día en esa energía de ese personaje. Qué Y pesado, ¿no? Rosa Espinosa era de una energía tan pesada, tan oscura. Yo llegaba a la casa agotada de insultar a todo el mundo, rendida. El pobre Juan Pablo Gamboa, hubo un momento que lo vi como golpeado y yo, ay Dios mío, o sea, es porque yo lo insulto todo el día y él estaba así todo achantado y tuve que pedir disculpas y todo porque lo trataba muy mal, pero pues estaba trabajando, era mi personaje. Pero Y lógico. además, pues encontré como ciertos visos divertidos en esa maldad. Yo creo que la maldad se presta, hay tanto descaro en el personaje malvado que empieza como a surgir cierta comedia, porque sí, es un descaro tan brutal que uno no lo admitiría si fuera completamente real. Uno dice, no, esto no puede ser. Y bueno, ahí está la pregunta, o sea, todos nos preguntamos si existen personas tan malvadas en la vida real. ¿Tú qué crees? Yo creo que, viste, muchas veces uno tiene esos momentos impulsado por ciertas motivaciones que uno cree justificar a través de sus actos, pero que en realidad no son justificables. Y Rosa era una mujer que se casó por intereses. Nicolás era quizás el más débil de carácter de los Roldán, entonces Rosa invirtió mucho para conseguir esta relación. Crió a sus hijas bajo este tipo de principios, tanto así que Vivian era prácticamente la copia de Rosa, era una mujer que igual buscaba su ascenso en todo sentido. Entonces, había un montón de cosas, digamos, que se reflejaban. A mí, al comienzo, las maldades de Rosa como que me daban un poco de gracia, como que no las tomaba mal, ¿viste? Porque era una villana con un toque de humor Sí, que divertía. No la odiabas de frente, como decir, ay, no, la odio,
sea, decía, ¿qué irá a hacer esta mujer? Por lo menos esa era mi percepción, capítulo a capítulo, a ver, ¿no? En los enfrentamientos le tenía mucha pena al personaje de Consuelo, porque obviamente habían roces muy fuertes, y por ahí, digamos, ¿no? Esto ustedes lo van a ver si tienen la plataforma de Big Plus, ahí pueden ver toda la telenovela La Nieta Elegida, que es fabulosa, y es un thriller que realmente te engancha con mucho misterio, con toda la sazón que se pueda decir que una telenovela necesita, principalmente. Te voy a No, ¿qué leer. tal esa fuerza de Julio Jiménez para construir esa tensión constante durante todos los capítulos? Es que él es un mago realmente. Nosotros leíamos los capítulos y decíamos, no puede ser, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? Porque él daba unos giros tremendos, tremendos. O sea, eso fue fantástico hacer esa telenovela. Sí, no, se nota. A mí me gustan cuando las cosas no son predecibles y creo que La Nieta tiene esa particularidad. Que vos dices, ah, si hicieron esto va a pasar esto y el giro es completamente diferente y te acaba sorprendiendo de la mejor manera y eso es lo que buscamos ahora en los contenidos televisivos, ¿no? ¿Y Cosas que cómo no. viste a Francisca en sus dos papeles, en La Nieta Elegida y en La Primera Vez? Muy diferente y me parece interesante. No la conocía, es primera vez que pues, la vi en La Nieta y ahora la vuelvo a reencontrar acá. Muy diferente, no me refiero al look, me refiero al, ca- al, A la al carácter energía, de sí. los personajes. Sí, entre Eva y el personaje de la nieta, que no recuerdo ahora el nombre del personaje de ella en la nieta. Bueno, en la nieta era alguien que aparentaba una situación, pero al mismo tiempo también estaba un poco, como diciendo, arrepentida de haberse metido en esa situación. Pero Sí, ya había dado el gran paso y había que seguir adelante. Acá es una chica también muy misteriosa, quizás el único punto en común es que las dos eran muy misteriosas, escondían verdades que se van revelando a lo largo de los capítulos, pero es el único punto en común. Lo demás creo que Francisca también ha sabido llevarlo. Eva es una mujer segura, Eva es una chica muy culta, con muchas referencias, pero con un pasado que ella prefiere no compartir con este grupo de amigos que hacen que probablemente eran de otro entorno social, pero que ella esconde eso. Es todo lo que les puedo decir, señores, no puedo hablar más, si no les estaría sí, contando la historia, pero no, creo que Francisca es una joven actriz con mucho potencial y espero verla en sí, muchas producciones también. hermosa. Ella, su personaje en La Nieta Elegida se llamaba Luisa, ¿te acuerdas? Luisa, sí, tienes toda la razón. Tantos personajes que a veces se me van, pero sí era Luisa, Luisa No, está bien. ¿no? La reina del flow, la ley del corazón, las hermanitas Calle, Rosario Tijeras y Francisco el matemático fueron algunos de los proyectos quizás más exitosos en todo el continente donde Adriana estuvo presente, ¿no? Yo creo que a partir de Francisco el matemático, que fue una telenovela que se vendió en muchos países, es que tu nombre empezó a ganar fuerza. No sé si estoy equivocado, pero por lo menos esa es la percepción que tengo. No es tu primera telenovela, pero quizás es una No, novela de mucho alcance. pues bueno, el matemático fue, espérate que me están llamando. Dios mío. Sí, el matemático, pues acá fue un furor, o sea, yo no pude como percibir lo que significó. ¿Aló? ¿Seguimos Sí, ya. conectados? No, seguimos conectados, pero listo, ahora sí. Ahora sí. Listo. Ok. Habías rotado la imagen nada más. Ahora sí, cuéntame. Bueno, el matemático fue un proyecto que aquí en Colombia fue brutalmente exitoso y estamos hablando de la época donde el Internet no tenía mucha fuerza, donde no teníamos celulares inteligentes, donde todo el mundo veía nuestros canales de televisión y se vendían las producciones a nuestros países alrededor, pero a nosotros no nos llegaba mucho el feedback de los demás países, o sea, nunca nos enteramos dónde vendieron el matemático, quién la vio, o sea, yo no sabía que ustedes habían visto Francisco el matemático. Sí, el 2002, 2003, algo por ahí, más o Ok, menos. entonces eso fue un gran proyecto, fue muy exitoso aquí en Colombia, fue muy importante porque pudimos contar las historias como, o sea, ahora ya es absolutamente normal, pero en ese momento fue un gran giro
contar las historias cotidianas de la gente, de los estratos populares, pero no como, ¿cómo te explico? Como arremedándolos, sino como unos personajes muy realistas de una línea popular. Y eso creo que fue el gran éxito, porque la gente se pudo realmente identificar con esas personas, porque era como, ay, son como de verdad. Entonces, vimos toda la problemática de los colegios del Estado, de la gente que no tiene muchas posibilidades económicas, y fueron historias muy bonitas, muy viscerales, de cómo se enamoraban esos muchachos. O sea, yo creo que el matemático está repleto de historias hermosas. Aquí lo están pasando los sábados a las 5 de la tarde, el viejo donde yo trabajé, y a veces lo veo y digo, wow, me sacan lágrimas y todo, me emociona porque qué bien actuado, qué bonito como esos personajes mostraban sus historias con ese temor, con esa, no sé, como por ejemplo es muy famosa toda la historia de Daisy cuando se va de mula, y eso en esa época, pues imagínate, para Colombia esto era increíble cuando todo el mundo que tenía problemas económicos estaba tomando esa decisión de irse de mula, que es una locura. Es una locura porque es una, o sea, ni siquiera la lotería. O sea, estás jugándote la vida que te pueden llevar 20 años a la cárcel y perder todo. O que uno, Entonces, o que se reviente algo adentro y morirte en el acto. Sí, exacto, entonces cuando esos temas no se hablaba, o sea, en ese programa se habló del aborto, de irse de mula, de consumir drogas, de emborracharse, de enamorarse, de tener relaciones sexuales, o sea, tiene algo similar un poco con ese espíritu de la primera vez, pero bueno, esto sucedió hace 20 años, el matemático fue maravillosa. No sé si ustedes vieron la saga Negocio de Familia, también fue una gran serie, recuerdo, no la recuerdo, sinceramente no la recuerdo. Sé que es es tu siguiente increíble. trabajo, pero no lo recuerdo, ¿no? Y bueno, pero tienes trabajos hermosos, ¿no? Por ejemplo, La Reina del Flow ha sido un éxito enorme en mi país y sé que esto se repite en muchos países también. Las Hermanitas Calle estuvo en televisión abierta hace un par de años atrás, llegó tarde, pero llegó, ¿no? Y cosas así que hemos podido ver. Hablemos un poquito este tiempo que nos queda, porque mañana estás estrenando una telenovela en Colombia que espero que próximamente venga a las plataformas. Se llama Ana de Nadie y ahí sí que yo no sé nada. Así que cuéntame todo lo que puedas contarme sobre Ana de Nadie para que así Dios mío, nosotros estemos expectantes. Ana de Nadie es una historia, pues de un punto de vista femenino tremendo, pero distinto, o sea, como ya no es de la víctima, sino un poco metiéndose en nuestro tiempo, en que la mujer pues entiende la situación en que está y toma acción. Entonces, es la historia de esta mujer, Ana, que descubre o sea, está a punto de cumplir 25 años de matrimonio con su esposo y descubre que él tiene una relación hace 2 años, que tiene un amante, y entonces ella decide dejarlo. Y normalmente pues ahí como que acabaría todo, pero realmente ahí comienza la historia porque es, ¿qué hacemos las mujeres cuando se nos acaba la vida que teníamos? Que la teníamos tan clara, tan establecida, como que estábamos tan tranquilas, tan cómodas, y cómo construimos una nueva vida sobre esa vida sin haberlo ni siquiera soñado o pensado, porque cuando es un sueño de uno lo va pensando, uno lo va meditando, lo va planeando, lo va organizando, pero cuando te quitan el piso así de un momento a otro es un golpe muy brutal. Entonces, mi personaje en esta historia es Violeta Dávila, que es la mejor amiga de Ana y es la que le llena la cabeza de todas las ideas. O sea, Violeta es feminista, es una mujer independiente, es dueña de su empresa, o sea, tiene plata. Ella decidió no casarse, no tener hijos y es muy libre, digamos, sexualmente. Entonces ella es la que está ahí diciéndole a Ana, ¿qué te pasa? O sea, hay mil cosas por vivir y la está tratando como de llevar a otro lugar, acompañándola pues en su dolor y acompaña a su amiga a vivir una cantidad de nuevas aventuras
hasta la ayuda como a enamorarse y todo de un hombre más joven. Pero Violeta también tiene una historia que no les puedo como hacerle spoiler, pero ella, digamos, en su juventud ella es así dura y muy solitaria y tomó esas decisiones sobre el matrimonio y la familia y todo, obviamente porque tuvo una gran herida en su adolescencia, que nadie la sabe, que nadie la conoce, y eso aparece, un personaje del pasado, a abrirle esa herida y a trastornar su mundo de una manera profunda. Entonces, es una historia donde todos los personajes, por este evento que sucede del esposo de Ana, terminan transformando su vida. Y es algo muy bonito de ver, o sea, tratan, como hay diferentes personajes, pues tratan diferentes temas, pero es muy interesante de ver, es muy moderna. Creo que es o sea, la novela más moderna que yo haya visto, especialmente en los temas que se tratan y cómo se tratan. Entonces, es una historia que vale mucho la pena ver. Yo estoy encantada. Sí. ¿Quiénes más están contigo en el elenco, Adriana? Bueno, nuestra protagonista es Paola Turbay. Tenemos a Jorge Enrique Abello, que era nuestro protagonista de Betty la Fea, lo conocen todos. Sebastián Carvajal, protagonista también fue de Enfermeras. Acabo de ver, Lucho Velasco. ¿Ah? acabo de ver Manes con él, una serie de Prime Video. Manes, muy divertida con Sebastián, justamente lo tengo muy Sí. presente. Sí, entonces Sebastián es el hombre joven, está Adriana Romero, está Lucho Velasco, que era Manín en La Reina del Flow, pero pues en esta novela pertenecemos como a dos mundos y casi no nos pusimos muy felices cuando que íbamos a grabar juntos, pero luego no hemos tenido casi días de trabajo. Mañana grabo con él, pero o sea, lo he visto en todos estos meses 3 días y pensábamos que nos íbamos a ver todos los días. Están muy intensas Bueno, las ¿y grabaciones, Adriana. cómo? Están muy intensas las grabaciones, en los horarios de grabación. Digo porque ya se viene el estreno y viste que ustedes deben adelantar una cierta cantidad de capítulos, obviamente, para, ¿no?, ir llevando ventaja en todo esto. Sí, bueno, las grabaciones de las novelas y de las series son muy intensas. Nosotros aquí en Colombia tenemos 12 horas de trabajo Wow. y pues 12 horas apenas te da como el tiempo de llegar a la casa después de grabar todo el día, descansar un poquito, estudiar para el siguiente día. Ahorita que terminemos, pues igual con estreno y todo, tengo que estudiar para mañana, estudiar mis escenas y nada, madrugar e irse al trabajo. Entonces, pues sí, cuando estamos grabando es muy intenso todo con respecto, estamos siempre con los compañeros de trabajo, un poco ausentes de las casas, pero pues es un trabajo que amamos, que nos encanta hacer, entonces no es tan grave. Creo que si fuera algo que no nos gustara, pues sería terrible, pero yo disfruto muchísimo y vivo muy agradecida porque yo ni siquiera quería ser actriz, entonces terminé siendo actriz como por azar y es algo, es una profesión que me ha dado mucha, mucha felicidad. Me siento muy plena actuando, me encantan los retos, las aventuras. Como has visto, pues ahí en mi carrera me he sido disponible como para participar de un montón de aventuras de escritores, de directores, de productores. Y me siento muy afortunada en los proyectos que he podido participar. O sea, yo diría que, o sea, todos o casi todos, o sea, ni me acuerdo algo que no me haya parecido terrible, o sea, siempre me he sentido como muy feliz en el proyecto, muy metida, muy comprometida, muy emocionada con mi personaje, con la historia, y me han parecido proyectos buenos, o sea, ahorita no me acuerdo alguno que me haya parecido como, ay, qué feo haber hecho eso, pero y me siento feliz de que la gente siga nuestras historias y que las tomen como suyas, porque cuando uno viaja por Latinoamérica, Dios mío, nos parecemos tanto. Es impresionante. Es que en esa identificación que tenemos con algunas historias que ustedes proponen, es que nosotros, los países que estamos alrededor, Perú, Bolivia, Ecuador, etcétera,
nos compenetramos más. Justamente, si no nos identificáramos con los Sí. mensajes, con los comportamientos, con las cosas que suceden como una referencia que la vivimos en nuestro entorno, de repente la telenovela no tendría, o la serie no tendría tanta llegada como tiene. Y creo que ustedes hacen esa magia y la saben hacer muy bien. Adriana, sé que tenés un montón de textos para estudiar. Me encantó conocerte. Espero que esta sea la primera, pero no la única vez que te encuentre para hablar de cosas bonitas y para hablar de tus proyectos. Agradecerle a Robinson Díaz, tu esposo. Sí, gracias a él tuve la oportunidad de acercarme a ti, de poner esta entrevista. Robinson la reventó anoche, la entrevista de Robinson maravillosa. La gente está opinando, lo quieren mucho, lo adoran. Imagínate un personaje, bueno, uno de los tantos personajes que con este del Cabo que vuelve otra vez la expectativa porque su telenovela, El Señor de los Cielos, también pronto esté en Latinoamérica. Es muy importante, así como queremos ya ver Ana de Nadie. Adrián Arango, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti, gracias también por darle valor al trabajo que nosotros hacemos. Lo hacemos con mucho cariño para ti, para todos los televidentes de América y ahora pues ya tenemos también televidentes en Europa y hasta en África. ¿Cómo te parece que en Maravilla. Angola el otro día vinieron a entrevistarnos? Ven nuestras novelas, entonces me encanta poderme conectar con todos y poder representarlos de alguna manera. Y nada, que la vida nos dé muchos más personajes para que sigamos conectados.